Muy bien, hermano, seguimos, ingresamos. Entonces estábamos hablando del Códice Vaticano, ¿verdad? Del Código Sinaítico. Este códice es muy importante también, hermano, dentro de los grandes descubrimientos y del estudio académico. Por ejemplo, este código fue descubierto en el año 1844 y se encontró en el monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí en Egipto. A pesar de su importancia, hermanos, en los estudios de crítica textual, porque es muy importante este códice o este código sinaítico, se utiliza mucho en la reconstrucción de las nuevas versiones, ¿no? Del griego, porque su fragmentación, o mejor dicho, la compilación de este códice es casi tan exacta a lo que fue escrito en la Septuaginta y casi tan exacta a lo que se hoy conoce del Nuevo Testamento, por algunos errores y ya como mencionamos acá, que faltan algunos folios, algunos papeles, algunas partes, y obviamente está incluido allí la epístola de Bernabé y parte del pastor Nervo. Entonces yo les estaba diciendo que imagínate que tú eres un cristiano del siglo III. Tú vives en el siglo III, tú eres un cristiano que va a la iglesia en la Odisea, que va a la iglesia en Colosas, que va a la iglesia en Antioquía, en todas partes de los gentiles, en Ponto, Galacia, Capadocia. Y tú vas a la iglesia y los hermanos leían el pastor de Hermas, los hermanos leían el epístola de Bernabé. No fue así hasta el siglo IV cuando se empezó a canonizar los escritos. Y canonizaron 4 siglos después grupos de hermanos queriendo conservar los escritos dentro del ámbito para que esto no se cambie y no afecte la doctrina, ¿no? Fue un buen, fue un buen inicio de conservación de las escrituras para saber qué desechar y qué no era, porque en ese tiempo ya se estaban levantando herejes, obviamente, también, pues, ¿no? Y tristemente han desechado ciertos pasajes. Ahora entendemos que todo lo que tenemos en las escrituras es la palabra de Dios. Entonces, hoy día conocemos por medio de la crítica textual y la crítica de reconstrucción del texto bíblico, la historia de este libro, hermanos, es muy poco conocido, pero es en parte grande, un gran descubrimiento del códice sinaístico. Fue descubierto, como les dije, en el año 1844. Estamos hablando de ya prácticamente 2 siglos atrás, prácticamente, ¿no? Eh, claro, 1894, 1994, 100 años, ya vamos para 2 siglos prácticamente. Entonces, es importante entender estos descubrimientos para que nosotros podamos comprender cómo es que vivían en la antigüedad, qué creían y qué libros leían los cristianos y consideraban inclusive como palabra de Dios. Entonces, necesitamos seguir estudiando y cuando entremos al estudio de la crítica textual, de la crítica bíblica, porque la crítica bíblica se compone de varias ramas, como la crítica del textual, la crítica de formas, la crítica histórica, entonces todo eso existe, ¿no? Dentro de la rama de la crítica bíblica, porque hay una crítica que utiliza la alta crítica solamente para querer eh, denigrar las escrituras y tomarlo como si fuese solamente un mito, todos los milagros, todas las cosas que son sobrenaturales, ellos consideran que esto no son verdad y son parte falsa de las escrituras. Pero cuando existe un grupo de científicos que estudian las escrituras desde la manera de la perspectiva científica académica, que dicen, no, sí creemos y ha existido milagros, pero eso es una parte de la fe. Y obviamente esto confunden a algunos cristianos diciendo, no, que la escritura ya está demonizan a los de estos creyentes estudiosos, ya que ellos consideran que no, que la crítica es un demonio, eso es de Satanás. No, hermanos, la crítica bíblica, porque hay que entender que hay una parte que es crítica de la alta crítica, que siempre está para criticar el texto. ¿En qué sentido?
para tratar de destruir, de denigrar las escrituras, de desacreditar las escrituras. Esa crítica sí existe y casi utilizan las mismas herramientas que los críticos bíblicos, con la diferencia de que los críticos bíblicos tienen fe en todo lo que ha sucedido en el campo de la parte teológica de las escrituras. Por ejemplo, hermano, uno no puede comprobar la resurrección de Cristo, ¿o sí? ¿Alguien me puede decir que se puede comprobar la resurrección de Cristo científicamente, observando, porque esto se tiene que repetir varias veces en el campo de la observación? No se puede, pero sí conocemos teológicamente por los escritos que allí está y creemos por fe que Cristo ha resucitado. Amén. Amén. ¿Estamos o no estamos? Amén, amén. Entonces, por fe creemos eso. Aunque nosotros no hayamos visto, creemos por fe que ha resucitado. Y dan testimonio las escrituras. Pero no podemos llegar al campo de la ciencia y decir, así sucedió la resurrección, el cuerpo de Jesús Cristo, mira, por en qué esfera entró, en qué campo magnético, y esta fórmula. No, no podemos hacer eso. Entonces, en el campo de la observación, a ver, vamos a ver cómo sucedió la resurrección. Entramos a la parte psíquica, espiritual, wow, así ha sido. No, no podemos hacer eso. Y esto solamente sucedió una sola vez y para siempre, la resurrección con el Señor Jesucristo. De ahí no va a suceder nunca más. Lo que sucedió en el Mar Muerto nunca más va a suceder cuando cruzaron los israelitas. Entonces, obviamente, el Señor con el gran poder, y nosotros creemos, lo que está escrito allí es por fe todo lo que creemos. Amén. Seguimos. Entonces, vamos a ver algunos factores de apoyo ahora sobre la fiabilidad de la Biblia, de las Escrituras. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios? Ninguno de los evangelios menciona la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo. Y esto es muy significativo, hermano, ya que Jesús había profetizado su destrucción cuando dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Esto lo vemos en Lucas 21:6, Mateo 24:1 y Marcos 13:1. Si estos fueron escritos después del año 70, tú como judío del siglo I, hermano, creyente del siglo I, gentil o judío, lo que seas, ¿tú crees que esto no se habría incluido en estos eventos? ¿Ah? Mira, vino tal persona, el general Tito, y destruyó, mandó a destruir el templo de Jerusalén y los creyentes empezamos a huir porque él quería matar. No, no, no se cuenta esto, porque hasta ese entonces los seguidores no estaban, no había sucedido. ¿Se entiende? Entonces, ninguno de ellos menciona el templo judío, por eso se considera que fueron escritos antes del 70. Mateo, por ejemplo, las diferentes fechas de este evangelio varían como posibles entre los años 40 a 140 después de Cristo. Pero Ignacio, un padre de la iglesia que incitó a Mateo, murió alrededor del año 115 después de Cristo. Por lo tanto, Mateo tuvo que haber sido escrito antes de que Ignacio muriera, es decir, inclusive antes del 100. Entonces ya vamos descartando. Porque recuerden, hermano, dentro de la crítica, eh, de la alta crítica, consideran estos incrédulos que son ateos en su mayoría, gnósticos, humanistas, consideraban que Mateo es un libro tardío del año 140, que lo escribieron ciertas personas, seguidores de Mateo, inclusive seguidores de la época todavía del siglo 100. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, hoy en día, gracias a la crítica bíblica, los científicos cristianos que creen en la crítica bíblica, están considerando que ahora hay factores, porque aún entre ellos mismos consideraban que era entre el año 80 y el 90 el libro de Mateo. Pero hoy, gracias a nuevos descubrimientos, el caso de Poncio Pilato, se está considerando descubrimientos que puede ser, oscilan entre el año 50 y 55 después de Cristo, que fue escrito Mateo. O sea, más o menos unos 30 años después se escribió. Porque recuerden, Mateo, mientras Jesús vivía, estaba con ellos, Mateo no estaba escribiendo cada cosita, ¿no? O era así. Mateo no estuvo allí como aparece en este de Chosen, eh, una mala, una mala película, lo voy a llamar yo, serie, que quieren hacer ver a un Jesús indocto, a un Jesús medio tonto en algunos casos, haciendo ver a ciertos personajes impuros. Entonces,
inventándose cosas que no están en la Biblia, ¿no? Claro, haciendo un paréntesis, es bueno adornar ciertas cosas culturalmente de la época que no están escritas en la Biblia, pero que se sobreentiende que en la época sí sucedían estas cosas. Un ejemplo, culturalmente se hacía una boda y dentro de esa boda te pueden mostrar un video donde el amigo puede estar en la puerta en el día de la noche de boda, cuando el esposo entraba con la novia al cuarto y cuando él escuchaba el gemido de la señorita, escuchen bien, ¿eh? él, el marido salía y le daba el pañito que él había tenido relaciones sexuales con la mujer virgen y es allí donde mostraba el esposo, el amigo del esposo salía a celebrar y todo el mundo va haciendo fiesta. Esto era una cultural y eso era cultural de aquella época. Pero no puedes Ahora ya no poner, se puede hacer, profe. ¿cómo? Ahora en estos tiempos ya no se puede hacer eso. Eso es una violación si tú quieres casarte con una niña de 15 años. Mm, Sería un pervertido, pues obviamente el tiempo ha cambiado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en esta serie de Chosen? Por ejemplo, hacen ver a Natanael un estafador. Cuando el mismo Señor Jesús se acerca a la higuera en Mateo, y leemos allí, cuando tú vas a la historia de Lucas y Mateo, cuando él se acerca a Natanael, Natanael dice, he ahí un verdadero israelita, íntegro. Señor, ¿cómo me conoces? Cuando estuviste debajo de la higuera, yo te oí, yo te escuché, yo te vi. Ay, Dios mío, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. En cambio, de hecho, si yo estaba viendo un día con mi esposa para ver qué cosa tiene, por qué atrae tanto. Y cuando lo vi, hacían ver de Natanael un hombre estafador, un hombre que se deprimía, un hombre que estaba pues hasta dudando de Dios. Y esto está metido en las iglesias. Muchas personas lo están viendo. Es triste porque corta toda cosa dentro del ámbito cristiano. Es más, hacen ver a un Mateo, ¿cómo se dice? ¿Cómo es estos niños que son autistas, ¿no? Un Mateo autista, ¿no? No, ya, puede, puede ser, pero no dicen nada de que Mateo era autista. Al contrario, hacen ver que Mateo era muy inteligente, eso sí, pero no dice que era una persona de esta moda, ¿no? Y que él escribía mientras Jesús le llamaba, mira, ahora sí voy a escribir el Sermón del Monte, a ver qué tal te parece, Mateo, ¿cómo ves? No, eso no enseña las Escrituras, eso es algo que hacen ver a un Jesús un poco torpe. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, han tergiversado ciertas cosas, pero lo han querido dibujar, decorar un poco bonito para que parezca, ay, sí, es una película cristiana, ¿no? Una serie cristiana, qué bonito, muchos cristianos han caído en eso, lamentablemente. ¿Y qué puedo decir? Por ellos, bueno, es cuando no miran con los ojos, eh, con el Espíritu Santo para discernir estas cosas, ¿no? Entonces, se cree ahora que Mateo está entre el año 50 y 55 después de Cristo. Al día de hoy, los eruditos en las ciencias bíblicas. Seguimos. Eso cerrando el Profe, paréntesis. una consulta. Sí, así, hermano. ¿Quién ha escrito el libro de Mateo, profe? ¿Mateo? Ya. Si vamos a que Mateo escribió el libro de Mateo, tendríamos que tener toda la certeza de que él hubiese mencionado su nombre en la epístola de Mateo, como la mayoría de los escritores, ¿no? Como Pablo, Pedro, Juan, todos ellos han mencionado. Ahora, dentro de la rama de las ciencias bíblicas se considera que Mateo pudo haber escrito ciertas partes, pero que los discípulos o los que él enseñó compilaron toda la historia. Inclusive, eh, por ejemplo, ¿qué idioma hablaba el Señor Jesús en la época de que él nació? Griego, No, mi hermano, hebreo, tampoco. aymara, entonces. Aymara, arameo, mis hermanos. El idioma común de los judíos en aquella época era arameo. Eso no quitaba que podían hablar
tres idiomas, hebreo, arameo y griego, pero el común, el natural era el arameo. Entre judíos conversaban arameo. Solo cuando iban al templo, cuando iban a las sinagogas, hablaban el hebreo. Y cuando se comunicaban con otras personas griegas, entendían y hablaban el griego. Y los escritos, para que la promesa es que vayan a todo el mundo, por la gracia de Dios, inspirado por Dios, escribieron en el griego. Y por eso es que hoy ya tenemos, ahora, cuando se traduce al griego las palabras del Señor Jesús, ¿en qué idioma fue escrito? Le dije, en primer lugar, ¿en qué idioma hablaba el Señor Jesús y todos sus discípulos? Arameo. Arameo. ¿Cómo yo sé exactamente lo que dijo Jesús hoy en día en el idioma griego o en el Es idioma que judío. tenemos? ¿Mm? Porque era judío. Porque era judío, Sí. pero si lo tradujo, si Dios quiso que venga en griego, ¿cómo puede ser exactamente las palabras? Los griegos hablaban en griego y con los judíos hablaban judío. Ya, Arameo, perdón. pero ahora que tenemos el escrito, ¿cómo podemos saber que es exactamente las palabras si se tradujo del arameo al griego? Vamos a los originales, pues, profe. Ok, el griego es el original, el griego koiné. Mateo está escribiendo, digamos que Mateo fue y empieza a escribir todos los dichos del Señor Jesús. ¿Ok? En primer lugar, él tuvo que haber traducido del arameo al griego los dichos del Señor Jesús. En segundo lugar, pasaron cerca de 30 años después que Jesús murió y Mateo empieza a escribir. ¿Tú crees que te vas a acordar 30 años después todos los dichos del Señor Jesús? ¿O todo lo que has dicho? Entonces ellos tuvieron que interpretar, ellos tuvieron que, eh, obviamente, copiar y entender lo que ellos habían escuchado del Señor Jesús y colocarlos como palabras del arameo, tuvieron que traducirlo al griego. Y hay palabras, obviamente, que Jesús ha impactado en la vida de ellos, que obviamente, literalmente los han colocado. Pero en otros casos, obviamente, ellos han tenido que traducir, inclusive las palabras. ¿Recuerdan las palabras de butterfly y mariposa? Entonces, ya no son exactamente las palabras. En el transcurrir del tiempo, ellos tuvieron que traducir al griego. Y hay muchísimas palabras en el arameo que no se pudo traducir directamente al griego. Entonces, ellos tuvieron que hacer una traducción similar o parecida. Profe, entonces, ¿quiere decir que la Biblia ya está incompleta? No está incompleta, es completa totalmente. Hay que entender en el campo de la traducción y en el campo de la inspiración y revelación, estos hombres han escrito cuidadosamente, meticulosamente, todas Profe, estas cosas. los hombres escribieron, profe, o Dios es quien a través de esas personas escribió. Dios no puede escribir, mi hermano. Dios puede hacerlo, sí, pero los hombres escribieron de acuerdo a Cuando sus... dice escribió con dedo de Dios, habla, no sé, si no me Eso equivoco, fue, creo que en eso fue directamente en las tablas en el monte Sinaí, pero esas tablas se rompieron. ¿Entienden? Directamente, porque Moisés tuvo un encuentro con Dios allí, directamente en el monte Sinaí, y ahí las tablas de Dios, directamente con el dedo. Dios mismo escribió. le Sin entregó a embargo, Moisés, ¿no? cuando, por ejemplo, Romanos escribe en capítulo 9 que dice, oh, yo quisiera que mi pueblo Israel se salvara, estoy dispuesto a ser maldito por causa de ellos. ¿Quién está escribiendo allí? ¿Quién está escribiendo allí en Romanos capítulo 9? ¿O quién escribió Romanos? Pablo, Pablo. Dios anuló sus emociones, no, Dios anuló su voluntad, no. Dios anuló sus deseos. No, Dios utiliza, guiado por el Espíritu Santo, aún esos deseos y los plasma en las escrituras. Lo mismo hace ¿Y qué Mateo, tal? lo ¿Y mismo qué tal, con profe? todos los... Profe, qué tal como humano de repente se olvida algún Hermano, letrita así? hay muchas palabras que no se han podido escribir del Señor Jesús. Por eso Juan dice, y estas se han escrito para que creáis que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y creáis que Él es Dios.
y creáis en él y tenga vida eterna. Pero hay muchas otras palabras que si se contara, si se escribiera, no se podría alcanzar. Obviamente no se ha llegado a escribir todo lo que el Señor Jesús ha dicho, ni todo lo que él ha hecho. ¿Entiende? ¿Eso quiere decir que la Biblia está incompleta? No, Ese poquito nomás ha escrito, entonces. ese poquito Si nomás han usted dice, escrito el Señor Jesús. si usted dice, pastor, profe, si usted dice eh, que no todos ha escrito, ¿Mm? entonces Yo no digo no, hay una falla, profe. Lo dice Juan, capítulo 20. Ya, ¿y cuál era su pregunta, me dijo? Cuando dice usted, profe, dice usted, por ejemplo, no todo se ha escrito, Ujú. quiere decir, entonces está pues incompleta la Biblia. No, mi hermano. Juan, el apóstol Juan, ha escrito, "Si- no, no se ha llegado a escribir todo del Señor Jesús, ni todos sus dichos. La Biblia no está incompleta. Solo Dios ha querido que los apóstoles escriban lo que era necesario que escriban. Y todo lo que tenemos hasta el día de hoy es lo necesario. Es lo ¿Qué hubiera suficiente. pasado? ¿Qué hubiera pasado, profe, si hubiera escrito todo? No hubiesen tenido el tiempo para escribir, pues hermano. Recuerda la persecución, recuerda los problemas, los ataques, los enemigos. Entonces han escrito todo lo que era necesario y allí está lo que tenemos de acerca del Señor Jesucristo. ¿Entienden? Obviamente la Biblia no está incompleta. Jamás digamos eso ni pensemos eso. Porque el mismo Juan dijo, ¿no? Si aún se escribiera todo acerca de esto, acerca del Señor Jesús, no alcanzarían los libros para que se cuenten de él. Obviamente, ¿eso quiere decir que la Biblia está incompleta? No, no, no. Lo que está en la Biblia es lo completo. ¿Quieres saber más qué habló el Señor Jesús? Cuando estemos en el cielo, hermano, ahí le preguntamos. Muy bien, seguimos. Entonces, Marcos se dice que el discípulo de Pedro, quien recibió la información de Pedro, que fue el evangelio escrito más temprano con una autoría entre los años 55 al 70, es decir, Marcos es el libro del evangelio, el primer evangelio que se ha escrito. Tiene 13 versículos, es más corto, tiene más certezas, y obviamente Mateo, inclusive dicen que Mateo ha copiado de Marcos. Y cuando uno hace la crítica textual, la crítica de formas, uno se va a dar cuenta que hay ciertos versículos en Marcos que están copiados literalmente en el libro de Mateo. ¿Y cómo se sabe esto? Cuando estudiamos el griego, pues hermano. Profe, pero Ujú. no sabemos entonces, Mateo, quién ha escrito. Algunos consideran que es Mateo, otros dicen que fueron algunos discípulos. Pero eso implica que invalida Pero no hay una que exacta, quién ha escrito, no hay un autor exacto, claro, quién ha escrito. eso invalida que la palabra de Dios sea inspirada, afecta eso, que haya sido Mateo o no haya sido Mateo, no, no La palabra afecta. es la palabra. La palabra ya está Correcto. ya fue escrita, así sea por uno o por 20, porque al final la palabra quedó y gracias a Dios porque ahí está todo lo que tenemos para nosotros. Es más, si tú quieres estudiar toda la Biblia, no podrías estudiar toda la Biblia a profundidad, te tomaría más de 2000 años para estudiar. ¿Y quién vive 2000 años para estudiar? Ahí en Maya morimos. Claro, pues. Sí, Carballosa, que es un inteligente, no sé si han escuchado de Davis Carballosa, ha estudiado 14 años el libro de Mateo. 14 años a profundidad, ¿no? Y lo hizo en 2 tomos, del 1 al 14 y del 15 al 28. Ha estudiado Génesis 10 años y hace unos 2, 3 años lo ha publicado recién. ¿Entiendes, hermano? O sea, ¿te imaginas pues querer estudiar todo un libro? No vamos a alcanzar, pues. Ya, seguimos. Lucas, escrito antes del libro de los Hechos, y Hechos no mencionan la persecución de los cristianos por parte de Nerón en el año 64. ¿Ya? Hechos no mencionan la persecución, porque en el año 64, de acuerdo a Josefo, hubo una persecución de parte de Nerón a la iglesia. Y eso lo sabemos extrabíblicamente. O sea, hay historia extrabíblica que hablan de la persecución de Nerón a los cristianos. Por eso se han hecho esas películas. Extrabíblicamente existen.
Y Lucas ni Hechos mencionan esa persecución de Nerón. La muerte de Santiago en el 62 después de Cristo, Pablo 64 después de Cristo y Pedro 65 después de Cristo. Por lo tanto, podemos concluir que Lucas fue escrito antes del 62. Ahí vamos captando, ¿cierto? Juan, el fragmento 52 de los papiros que acabamos de ver, de John Rylands, del Evangelio de Juan, fue fechado en el año 125-135. Contiene porciones de Juan 18, versículos 31 al 33 y 37 al 38. ¿Ya? Pero que se cree ahora, de acuerdo a mi profesor de crítica, se cree que ahora que Juan, esta porción de John Rylands, es aproximadamente en el año 90, el libro de Juan. Estos papiros pequeñitos, que ya obviamente esos no son originales, sino que se conceden que son del año 90. Entonces, este último de los evangelios, si parece, fue escrito entre los años 80 y 90. Una nota importante es la falta de mención de la destrucción del templo judío en el 70 después de Cristo. También Juan no menciona la destrucción del templo judío. Quiere decir que Juan fue escrito posiblemente mucho antes del año 65, 63, 62. Y allí vamos. El libro de los Hechos, escrito por Lucas como el evangelio que lleva su nombre, que trata acerca de la iglesia cristiana exactamente después de la ascensión de Jesús, ¿no? Eso conocemos, leemos Hechos. Hechos tampoco menciona los eventos increíblemente significativos del 70 después de Cristo, ¿no? Los cuales habrían sido muy relevantes y proféticamente importantes. ¿Por qué? Porque este fue escrito antes de los Hechos. Hechos tampoco incluye los registros de la persecución de Nerón a los cristianos en el 64, la muerte de Santiago en el 72, y tenemos aún más evidencia que fue escrito más temprano y no mucho después de la ascensión de Jesús. O sea, para entender que el libro de Hechos fue escrito antes del 70, tenemos que recurrir a la persecución del 64 después de Cristo y también a la muerte de Santiago de acuerdo a la tradición. Santiago es el medio hermano de Jesús que fue el pastor de Jerusalén. Él murió en el año 62 después de Cristo. Y obviamente eso no se menciona en ninguno de estos evangelios, ni en Hechos siquiera, ¿no? Si se menciona la muerte del apóstol Pablo en Hechos, no se menciona, simplemente se menciona que ellos están viajando para Roma, camino a Roma, para que él sea ya sentenciado. ¿Y cuál fue la última carta del apóstol Pablo? ¿Cuál fue la última carta del apóstol Pablo, hermanos? Ya, es una carta pastoral. ¿Cuál de ellos? A ver, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito. ¿Cuál de ellos es la última carta? Segundo Timoteo. Segundo Timoteo, pues segunda a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Pero eso queda ahí nomás. No sabemos si murió en ese tiempo. Ya era el año 58, 62. Obviamente, posiblemente Pablo murió en el año 64, 65. 85. 65. 85. ¿85? No, mucho ya. Pablo no llegó ni siquiera al año 70. Pablo tuvo que morir antes del 70. Inclusive antes de la persecución, posiblemente, de los cristianos. Le Seguimos. echaron en el caldero. Eh, Él fue decapitado según la tradición. Seguimos. Algunas evidencias. Primeramente, hecho no pudo haber sido escrito antes de la señal cronológica y firme registrada en el libro con relación a la mención de Festus como procurador, Hechos 24-27, la cual, con base en fuentes independientes, parece haber ocurrido en el 55 y 59 después de Cristo. De acuerdo también a Flavio Josefo, el historiador de antigüedades de los egipcios, de los judíos, él escribe y describe a este joven Hechos, ¿no? A Fausto, el procurador, el que se enfrentó con Pablo. Seguimos. Muy bien, se ha ido admitiendo que el libro fue
antes del 50 después de Cristo, y así como Marcos, Lucas escribió Hechos mientras Pablo todavía vivía. El Evangelio de Lucas fue antes de Hechos, y Hechos 1:1 nos muestra esto. La fecha de Hechos está todavía en disputa, o sea, ¿qué exactamente cuándo fue escrito Hechos? No pasó del 70, no pasó del 64. Pudo haber sido antes, en el 60, 58, 72, no hay una fecha exacta. Siempre se dan aproximaciones también, pero en cuanto a hechos, no se da una fecha exacta. Algunas evidencias. Si lo que se dice de hechos es verdad, significaría que Lucas estaba escribiendo al menos entre el año 63 después de Cristo y posiblemente antes de los años 55 a 59, debido a que Hechos es el segundo en la serie de los escritos de Lucas. Esto significa que el Evangelio de Lucas fue escrito dentro de los 30 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Eso ya entendemos también. La masacre de los bebés. En la medida en que a los romanos les interesaba, Belén era simplemente un pueblo muy pequeño e insignificante, localizado casi a 6 kilómetros al sur de Jerusalén y aproximadamente a 750 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenía una población de no más de 500 habitantes, ¿no? O sea, cuando se mataron a niños por mandar a Jesús, quieren matar, no había más de 20, 30 niños, ¿no? Bebés menores, niños menores de 2 años, porque mandó a matar a todos los niños hasta los 2 años. Seguimos. Es posible que el sitio tradicional del monte Sinaí sea incorrecto. Gálatas 4:25 dice: Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Las teorías actuales que tratan con la ubicación del monte Sinaí dicen que este se encuentra en la península de Sinaí, aun cuando la Biblia dice que estaba en Arabia, ¿no? Según las teorías, ¿no? Pero las tradiciones, todavía no hay nada comprobado si está en la península de Sinaí o está en el mismo Arabia, ¿no? Cerca del año 52 de Cristo, Talo escribió una historia del mundo mediterráneo oriental, desde la guerra de Troya hasta su época. Este trabajo se ha perdido y solo existen fragmentos de este en las citas de otros. ¿Qué significa esto? Talo habló de la oscuridad, que hubo una muerte de un crucifijo de un tal Crestus, no Cristo, sino Crestus, porque ya el griego, inclusive pasados los siglos, se empezó a cambiar, ¿no? Como nuestro idioma, muchas veces las lenguas son vivientes, entonces va cambiando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, antes se decía Caxamarca, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Cajamarca. Yo me acuerdo que se hablaba México, ahora se dice México. Estoy hablando de 30 años nomás de diferencia. Y ustedes que son más antiguos que yo, hermanos, seguramente conocen más sobre esto. Entonces, se habló de una oscuridad en Jerusalén, ¿no? Que hubo. Obviamente, posiblemente este es un eclipse lunar. Profecía del nacimiento virginal, Isaías 7:14, comparado con Mateo 1:18, y esto ya usted lo sabe, nacido en Belén, Miqueas 5:2, vino Mateo 2:1, precedido por un mensajero, Isaías 43, comparado con Mateo 3:1-2. Su costado atravesado, Zacarías 12:10. Esto es impactante porque Zacarías muestra que van a atravesar al mismo Dios, y obviamente era Jesucristo que fue atravesado. Por ejemplo, otras exactitudes científicas en la Biblia son: la tierra está suspendida, Job 26:7, y las estrellas son innumerables, Génesis 15:15. La Biblia no es un libro de ciencia, hermanos, a eso hay que tenerlo en cuenta. No es un libro científico, no es un libro de ciencia. Pero cuando habla de ciertas cosas como que la tierra está suspendida, obviamente se entiende que Dios es el que sostiene en el universo. Dios es el que sostiene, y eso lo vamos a observar un día cuando salgamos de esta tierra, ¿no? Y Parco en el año 150 señaló que había 1026 estrellas en el espacio. Ptolomeo en el año 150 dijo que había 1056. Brahe en el año 1575 dijo que contó 777 estrellas. Estaba en Inglaterra, pues, hermano. Y este Bray contó solamente las estrellas que se veían, y ese tiempo era nublado, pues, ¿no? Kepler en el año 1600 contó 1005 estrellas. Hoy sabemos que hay infinidad de estrellas, ¿no? Infinidad de estrellas. También la existencia de corrientes oceánicas en los mares. ¿Cómo así? Obviamente, Salmos 8:8 nos va a mostrar este pasaje, usted puede leerlo allí, en el Salmo 8:8, sobre las corrientes de las aguas, ¿no? Y obviamente, y la creencia antigua de que la tierra era circular en Isaías 40:22. Obviamente la gente en la antigüedad creía que la tierra era plana, hermanos, de manera circular. Y hoy en día, lamentablemente, pues, a pesar de las evidencias que se muestran, hay mucha gente que cree que la tierra todavía es plana y ellos se les conoce como terraplanistas.
Y tristemente, pues, esto era el concepto antiguo en la antigüedad, porque ellos no tenían la ciencia que tenemos hoy en día. Es más, ellos creían que el firmamento era un lugar hecho de bronce bruñido. Ese firmamento, cuando se abrían las compuertas, caía agua. Esto creían en la antigüedad. Los mismos ugaríticos, Abraham, Moisés, todos ellos creían esto. Entonces, obviamente, ¿esto estaba mal para la época? No, eso es lo que creía todo el mundo. Para nosotros decimos, entonces la Biblia está eh, mal. No, no, no está mal. Nosotros después de 20 siglos entendemos que ellos en todo el mundo creían esto. Pero pastor, ¿por qué Dios si sabía esto? ¿Por qué no les reveló? Imagínate que Moisés o Abraham ya saben que a todo el mundo la tierra es redonda y obviamente el sol gira, la tierra gira alrededor del sol, cuando ellos veían que el sol giraba alrededor de la tierra, ¿no? Por eso José dijo, sol, detente en Gabaón. Y se detuvo el sol, ¿no? Porque ellos creían en su mente que el sol giraba alrededor de la tierra. Pero hoy sabemos que no es así. Científicamente no. Entonces, hoy en día los terraplanistas creen esto y obviamente es una ridiculez lo que ellos creen al día de hoy. Muy bien, preguntas, hermanos, antes de terminar, nos falta 3 minutos. Ah, pastor, Dígame, mi hermano. que me dio la pregunta. Mm, el, o sea que la Tierra es redonda, Se dice que es una esfera, ¿no? Mm. pero los científicos dicen que la Tierra es redonda, pero está sostenida por 4 elefantes. Cuando los 4 elefantes se rascan, entonces ocasiona temblores. ¿Eso es cierto? Eso creen los hindúes en su mayoría, pero así creían antes, ¿no? Hoy en día no se cree eso ya. Bueno, hay algunas personas que todavía creen eso, pero hoy en día por la ciencia y lo que conocemos ya no existe eso, pues. No es así. Sabemos que sí, la Tierra es una esfera, no es una esfera perfecta o no es un círculo perfecto, pero sí es como una esfera achatada en los polos. Entonces, obviamente, ¿cómo sabemos esto? La ciencia, pues, ¿no? Pero, Profe, ujú. profe, entonces cuando Dios va a destruir, cuando Dios va a destruir la tierra, no toda la tierra, entonces ¿habrá otro cielo, otra tierra nueva? Es cuestión ¿Existe cierto? escatológica, hermano. Ah, ya, escatológica Ujú. es eso. Por lo menos Ah, hasta ya, ahora nos dedicamos a la apologética. ah, ya, ya. Entonces, más preguntas, profe. Está bien, Gracias. no se preocupe. Ahí hay una cuestión, ¿no? Dejarán de ser los cielos nuevos y tierras nuevas, vendrán a ser nuevos cielos y nueva tierra. De acuerdo a Apocalipsis, obviamente considera que eh, Dios ha prometido, ha construido, ha hecho los cielos y la tierra, y por su palabra permanecerán. Pero en el punto es, ¿va a ser destruido? ¿Va a desaparecer? Va a haber, yo creo que va a haber, según las escrituras en el griego, también significa que va a ser renovada. Y ese es otro campo de la escatología. Cuando estudie escatología, pero pronto va a ser eso, no se preocupen más. Eso va a estar con usted, profe. No, por ahora no, ya, porque hay otros profesores ya durante estos 4 meses que vienen. A no ser que haya una posibilidad de que alguien no pueda, ahí entro yo. Pero bueno, ya mi hermano, muchas gracias.